Hoy Fundación Desafío presenta Un secreto a gritos. Nuevamente un saludo desde Fundación Desafío en esta campaña Un secreto a gritos. Les recibimos con mucho gusto en este podcast en el que vamos a compartir resultados de la campaña. Vamos a regresar un poquito para recordar cómo es que el sistema de salud y el sistema de administración de justicia enfrentan el tema de la violencia sexual. Y vamos a hablar de otros temas aquí con Dani. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola Virgi, ¿todo bien? Con frío. Está haciendo frío en Quito, sin luz, que también sin luz y con frío. Sin luz y con frío, pero bastante contentas con el alcance que ha tenido la campaña. Más de 200,000 reproducciones en Facebook, más de 50,000 reproducciones en Instagram. Es algo que llena bastante porque estamos llegando a donde queremos llegar, estamos generando esta conversación que es el objetivo de la campaña, así que a pesar del frío y a pesar de que no hay luz, pues estamos muy bien. Bueno, estamos con el calor y con la pasión de la campaña. De la campaña que nos genera esta campaña. Dani, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue esta interpretación tuya? Los personajes que caracterizaste en la campaña, ¿cómo fue que se seleccionaron? ¿Qué fue lo que sentiste? Sería súper lindo escucharte porque son personajes duros, ¿no? Son actuaciones profundas que por esa misma razón es que han dado resultado en esta difusión, ¿no? En esta reproducción de los mensajes. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos un poquito. Bueno, voy a mencionar un comentario que leí en TikTok que decía que el personaje me da asco. Porque es verdad, a mí también me dio muchísimo como... repulsión. Sí, repulsión. El diálogo, lo que dice, cómo actúa. Lamentablemente, aunque se está dando como que es una parodia o como que es una simulación que se siente como un poco exagerado, de hecho es lo que pasa, es las personas que te encuentras en el sistema judicial. Claro, y son personas que tú conociste, ¿no? Que tú palpaste, que viviste, digamos. Sí, de hecho fue parte de mi proceso en el tema judicial. Como lo habíamos conversado en algún podcast anterior, yo llegué a un punto en el que me sentí hipócrita al decirle a la gente denuncia si yo nunca había denunciado. Y para mí yo llego al punto de denunciar después de que familia lejana empieza una campaña de acoso a mí y a mi mamá. Una vez que yo empecé a hablar de esto en redes sociales. Empiezo a hablar en redes sociales y lo que le suena a mi familia no es Dani sufrió un abuso, sino fue Dani está hablando al respecto. Y entonces empezaron a mandarme mensajes, no me llamaban a mí, le llamaban a mi mamá. Y algo que me repetía mucho es que si en realidad te hubiera pasado lo que te pasó, hubieras denunciado. ¿Por qué no denunciaste? Entonces ahí yo también me armé de valor y en el 2021 puse la denuncia. Obviamente no estaba preparada para todo lo que nadie me había dicho cómo iba a ser el proceso y obviamente vivirlo en carne propia fue completamente desgastante, muy desgastante. Y eso que hablemos de que si bien soy una sobreviviente, fue una víctima que tuvo un proceso de 16 años hasta llegar al punto de la denuncia, o sea, mi herida no estaba como reciente, o sea, tuve resiliencia, tenía como que esa fortaleza para lidiar con todo eso, pero aún así el proceso fue súper desgastante, porque yo tenía que viajar casi 8 horas de Quito hacia la fiscalía donde me mandaron, hacia la fiscalía de Chimborazo, donde me tenían que tomar la declaración, era en un pueblo que se llama Payatanga, que está a 8 horas de Quito. Y todo eso lo tenía que costear yo, tenía que sacar permisos, o sea, fue súper desgastante. Y bueno, luego toparte con una pared que son estos funcionarios públicos, que tal cual lo vieron en la interpretación, así son muchos. Muchos. Tú lo viviste, ¿no? Claro, lo viví. Tú lo viviste. Y en ese marco, ¿cómo crees que debería ser la institucionalidad? Porque los profesionales, las profesionales que atienden deberían tener capacitación, sensibilidad, deberían poner en el centro del problema a la víctima y no ponerse ellos en el centro del problema. Porque me parece que es como
decir, bueno, no le creo, o tal vez sí, pero qué fastidio? ¿Cómo te hubiera gustado a ti que te atiendan? ¿Cómo hubiera sido una atención ideal, digamos? Empezando con las personas que te entregan información. Yo me acuerdo que la primera vez que estuve en creo que era la fiscalía, hay un consejo de la judicatura, creo que se llama. Me mandaron para allá, no tengo ni idea por qué. A mí me notificaban por correo electrónico cuál era el siguiente paso que yo debía seguir. O sea, me notificaban que tenía peritaje de entorno social el lunes a las 8 de la mañana. Entonces yo a través del correo electrónico tenía que programarme para estar ahí en los peritajes. Y tú llegas ahí y buscas información, y desde la primera persona que te recibe, esa señora, yo le pedí información como que, mira, tengo este peritaje que era de algo médico. Es a las 8 de la mañana, me mandan para acá, me dicen, no, eso es en fiscalía. Yo nunca había ido a Riobamba a saber qué ciudad era, yo no sabía dónde estaba. Y la señora era como que, es que eso no es aquí, es a 2 cuadras. Me mandó a la agencia de tránsito. O sea, yo llegué a la agencia de tránsito diciendo como que, oiga, tengo un peritaje con no sé qué. Me dijo, eso no es aquí, eso es en otro lado. Y es como que... Y yo llegué como que 1 hora antes de lo que estaba mi cita. Y en eso pasé yendo de un lado al otro porque nadie me sabía dirigir hacia dónde tenía que ir. Porque a mí me dijeron, o sea, en la hoja estaba Consejo de la Judicatura. Y resulta que tenía que ir a Fiscalía. Y yo no sabía dónde estaba Fiscalía. Entonces fue un trajío finalmente. O sea, la persona que me tenía que hacer el peritaje, que me tenía que hacer la evaluación, estaba en el Consejo de Judicatura. Creo que estaba en un juicio. Pero no sabía que yo tenía cita a las 8. Entonces fue como que, a ver, entonces, ¿quién me manda a mí las citas? ¿Cómo es este proceso? O sea, nadie te guía. O sea, es tan difícil llegar a la denuncia, y luego llegas a la denuncia y es tan inoperante, es tan desgastante, es tan cansado, que yo llegué a un punto en el que yo me enojé, hablé con el guardia y sí le hablé a la señorita. O sea, le dije, me parece una falta de respeto que usted me mande a la agencia de tránsito. Y me dijo, ay, pero es que usted no me dijo a dónde es. Le digo, te estoy mostrando la hoja. Yo no sé lo que me está diciendo aquí, para eso está usted, ayúdeme. Y de ahí me dijo, no, es que la doctora está en no sé dónde, no sé cuánto. Y me dice, la doctora no sé qué. Entonces me pongo a preguntar, ¿alguien sabe dónde está la doctora no sé cuánto? Y justo sale la doctora, le digo, señora, disculpe, yo tengo cita con usted a las 8. Me dice, es que estoy ahorita en juicio, es que yo no puedo, es que yo no sabía. Qué terrible, qué terrible. Y eso solo fue el primer día. El primer día que yo tuve que ir, después de que puse la denuncia, el primer día de empezar el proceso, así fue. Y tomando en cuenta que son víctimas, voy a hablar de víctimas porque realmente no hay otra palabra, que necesitan encontrarse con personas cálidas, empáticas, que las acojan y que les digan, siéntate, te voy a ayudar a ver cuál es el pedido que te han hecho, moverse, ¿no? Pero claro, eso no sucede en el sector público, aunque puede ser que hay algunas excepciones, no digo que no. Hay gente que está capacitada, sensibilizada, pero eso es la excepción. La regla es recibir maltrato. Y en caso de estos es absolutamente perverso que una víctima que ha vivido, una mujer que ha vivido violencia sexual, tenga que exponerse en esos espacios y tenga que solicitar que la atiendan. O sea, es muy injusto y es perverso. Entonces, en ese marco, pues, me imagino yo que lo ideal hubiera sido que te reciban cálidamente, te den información. Obviamente, debían haberse dado cuenta que no vives ahí y que necesitabas más información, un direccionamiento hacia dónde tienes que ir o más explicación, pero eso no sucedió. No, ¿Por qué crees que no sucede? ¿Por qué crees que no sucede esto de la calidez, de recibir a la gente con cariño, sobre todo en este tipo de casos, ¿no? ¿Por qué crees que sucede eso? ¿Por qué son estas personas así? Personalmente creo que el sector público está lleno de palancas. Fue mi percepción, ¿sí?
Las personas que me atendieron, y eso hablemos de que en cierta manera yo era una sobreviviente, soy una víctima que tenía 21 años en el momento. Digamos, ya soy una mujer, ya sé ponerme firme. Pero en la fiscalía de Riobamba, creo que es la fiscalía de Tungurahua, no sé. No. Ay, sí, soy de Chimborazo. Fiscalía de Chimborazo. Yo llegaba a sentarnos en la sala de espera donde tocaba esperar que el funcionario revise su agenda, porque es algo que también me pasó. Un día tuve que llegar de Quito, tuve que ir una noche a dormir en Riobamba porque tenía peritaje a las 7 de la mañana. Y llego a buscarle a la del entorno social y resulta que ella no revisa su agenda. O sea, yo le tuve que ir a buscarla, tuve que decir, señora, ¿cómo está? Buenos días, mi nombre es tal, tengo cita con usted a tal hora. Ahí dice, no, es que yo no reviso mi agenda. ¿Cómo que usted no revisa su agenda? O sea, y aparte con una actitud, o sea, de ahí sale el personaje, de ahí sale todo lo que mostramos ahí, porque son personas indolentes. Entonces yo sí creo que hay personas que tienen cargos a los que no están capacitados simplemente porque pues el cargo les conviene económicamente, pero en general no tienen la empatía o la capacidad o no están, no, creo que no son reales en el aspecto de a quienes están atendiendo o el caso en el que estás atendiendo, porque ahí sentada en la sala de espera ves muchos casos más y tal vez para ellos ya sea uno más. Es entendible, es como en el sistema de salud público, cuando hablamos de la violencia obstétrica. Tal vez las enfermeras o los doctores atienden 10 partos al día, pero para la paciente probablemente es su primer parto, es su primera vez. Entonces sí necesitamos que haya cierto grado de empatía, cierto grado de humanidad al momento de tratar a estas personas, de la misma manera, o sea, era mi primera denuncia, o sea, no es como que yo vivo denunciando a todo el mundo y sé qué hacer. No, es la primera vez, me costó 16 años de mi vida llegar a ese punto y es como que necesito que me guíen y necesito que me apoyen en este aspecto porque no sé qué hacer. A quienes nos escuchan, sería interesante que se hagan a la idea, ¿no? Que se proyecten a alguien que le cuesta 16 años tomar la decisión de ir a denunciar y de enfrentarse a todo esto que Dani nos comenta, puede tranquilamente desistir, regresarse a la casa y quedar en silencio. Y eso se llama impunidad, porque si es que no hay la denuncia y no hay el apoyo desde el Estado, que es el responsable de garantizar una vida libre de violencia, de garantizar justicia, de garantizar la impunidad, ¿qué esperamos? Y en este caso es bien importante plantear que los y las profesionales, tanto del sistema de administración de justicia como del sistema de salud, tienen que ser capacitados, tienen que tener procesos de sensibilización, cómo incorporar el enfoque de género, cómo tratar a una víctima de esta violencia o de otras violencias, porque otras violencias también son graves, aunque la violencia sexual es una de las más extremas, y eso no sucede. Tengo entendido que las fiscalías o los fiscales, las fiscales capacitados en género son muy pocas en el país e incluso son removidas de los puestos en donde están, y esas capacidades de trabajar con una especificidad concreta como es incorporar el enfoque de género en la atención, pues no lo tiene todo el mundo, también hay que capacitarse. Y eso depende de las prioridades, ¿no?, que tienen las instituciones, los organismos del Estado, que le ponen recursos y le ponen personal y le ponen prioridades a este tipo de problemas. Dani, una compañera ya adulta, ¿no?, ya mucho más empoderada, vivió una situación compleja, violenta nuevamente, otro tipo de violencia ya desde el Estado, cuando tenía que haber ejercido ese derecho a la justicia, a la atención en salud de una manera adecuada, ¿no?, de una manera correcta, que ese es un derecho. Y en el sistema de salud, Dani, ¿cómo fue? ¿Cómo te fue en el sistema de salud? ¿Qué pasó? Bueno, en el sistema de salud, bueno, estuvo ligado porque en mi caso
o sea, no sé si los procesos están obsoletos o necesitamos estructurar un mejor sistema de justicia que abarque este tipo de casos también, porque es como que tú vas a la fiscalía y ellos esperan que tú seas una víctima perfecta. Sepas cuándo pasó, cómo pasó, o sea, tienes que saber hora exacta, día exacto, o sea, si era un 13 de junio, que sepas que era miércoles en la mañana a las 10 de la mañana en punto, porque son datos que te piden y es como que, por Dios, tardé 16 años en poder hablar al respecto, o sea, no me acuerdo si era lunes o jueves o si era a las 2 de la tarde o eran las 6 de la tarde, pero eran cosas que me pedían y eran cosas que me decían, es que sin esto no se puede. Entonces, primero ese tipo de datos, ¿no? Como que, discúlpenme, señor, tenía 6 años, probablemente aún no sabía ni ver el reloj, perdón. Es como que es súper frustrante porque no sé si lo que hace que sea inoperante son los sistemas que están obsoletos o que te hacen cumplir cierto número de cosas para que sea válida tu denuncia. Y aparte que es como que todo se enfoca en ti, no en el agresor. Entonces ahí finalmente supe cuáles eran los 2 nombres, 2 apellidos de mi agresor, que eso fue lo primero que me preguntaron. O sea, yo tenía que ir con nombre, segundo nombre, apellido, segundo apellido, número de cédula y por poco dónde vive. Intenté alejarme lo más que pude de mi agresor y para presentar una denuncia tengo que saber dónde vive, dónde trabaja, qué hace, cuántos hijos tiene. O sea, es algo como absurdo que probablemente es lo que limita mucho que se generen estas denuncias, porque es como que tengo que saber la vida de mi abusador, al derecho y al revés, saber la hora exacta en el que me pasó, el día exacto en el que sucedió, mes, por poco me piden la temperatura o sea, estaba soleado o estaba lloviendo. Entonces, esas son cosas que se vuelven súper cansadas, tener que recordar esos detalles. Y luego está en que el sistema de salud está en un peritaje que personalmente creo que es absurdo. O sea, me hicieron una valoración, me tomaron fotos, me tomaron muestras. Es como que no, o sea, mi anatomía ya cambió. Tenía 6, 7 años y ahora tengo 21. Soy una mujer ahora, tengo vida sexual ahora. Entonces, sí me hizo sentir como que entonces lo que estoy haciendo ahorita ya no vale, porque ¿para qué? O sea, ¿de qué le sirve al sistema de justicia tener fotos mías de mis órganos reproductores a los 21 años, cuando esto me pasó a los 6, 7 años? Entonces, como que aquí algo está fallando, pero son cosas que tengo que hacer, porque si yo me niego, entonces estoy interrumpiendo el proceso. No me puedo negar a eso, no puedo preguntar nada, no puedo decir nada, porque si yo le digo, o sea, pero es que esto pasó, es que ese es el proceso, ese es el protocolo. Tengo que hacerte esto. Tú has dicho algo que me llama mucho la atención y que fue expresado en uno de los talleres que tuvimos con personal de las juntas cantonales de protección de derechos. Estas profesionales que se estaban capacitando en uno de los talleres de Fundación Desafío hablaba de que en el proceso, en violencia sexual, sobre todo cuando hay niñas, adolescentes, la víctima es un mero instrumento de obtención de pruebas, que es lo que tú nos estás diciendo. Entonces, para ellos decían, la víctima no importa, lo que importa es obtener pruebas, utilizando a la víctima no para luego favorecerle un proceso de reparación. Lo único que importa es la obtención de pruebas, y la víctima no tiene derechos en este punto, ¿no? Y también decían lo que tú dices, el tema del agresor, del violador. O sea, ellos y ellas decían también, el tema es atraparle al violador y meterlo preso, pero en ese proceso la víctima desaparece. Y claro, me llamó mucho la atención esto de la víctima perfecta. Claro, la víctima perfecta es la que hace fácil el trabajo de quienes están en la justicia, administrando justicia, entre comillas, pero lo que hacen en definitiva probablemente es administrar impunidad y también revictimización, porque muchos de estos casos se pierden en el camino, se pierden porque no hay apoyo psicológico, no hay apoyo social, la víctima tiene que hacerse cargo de todos los gastos que significa el enfrentarse al sistema
penal, porque esto es un caso penal, son delitos que están en el Código Integral Penal, y realmente es muy complejo, ¿no? Y yo puedo intuir que no hay como una articulación con el sistema de salud, o sea, cada cual funciona independientemente, ¿no? Y funciona bajo sus propias reglas y códigos. Tienen que cumplir indicadores, tienen que cumplir metas, sí es verdad, pero en todo ese escenario la víctima desaparece. Y el resultado es que la impunidad aparece y la revictimización aparece. A mí me gustaría que nos cuentes un poquito más tu percepción del sistema de salud, porque, por ejemplo, cuando hay víctimas de violencia sexual, de violación, niñas, adolescentes o mujeres en general, personas gestantes, el aborto en caso de violación ahora es legal, pero siempre va a haber un pero en el acceso a este tipo a este derecho, ¿no? Y hay un derecho que está en la Constitución para los profesionales de la salud, que es la objeción de conciencia. Y pueden decir, bueno, yo no atiendo este caso porque soy objetor, soy objetora. Y eso da cuenta del poder que tiene la institucionalidad frente a quienes necesitan de esa institucionalidad, que en este caso es el sistema de salud. Entonces, ¿cómo percibes el sistema de salud? Porque en el caso específico de la objeción de conciencia y la negación del derecho a abortar, del derecho a no maternar un embarazo que fue violento, que no quiero, que fue forzado, está también un derecho, ¿no?, que está en la Constitución, que es el de la objeción de conciencia. Y en ese marco, pues, hay que regular la objeción de conciencia. No se puede permitir, no es un cheque en blanco, y habría que hacer un monitoreo de cómo se está dando, ¿no? En este marco de la institucionalidad, nosotras como Fundación Desafío planteamos y hemos dicho algunas veces que hay objeciones de conciencia veladas, no solo en el tema del aborto, sino en otros temas. O sea, la gente se niega a atender cosas que no le gusta atender. El tema de la violencia podría ser un ejemplo de eso. Una objeción de conciencia velada que no está explícita y que dice, bueno, yo no le atiendo, le digo que venga mañana, le digo que no venga porque estoy de vacaciones o porque voy a salir. ¿Tú crees que haya algún tipo de objeción de conciencia que esté por ahí escondida y que posibilite todo esto que tú viviste? ¿Podría ser, se podría analizar de esa forma también? Creo que en este aspecto, el profesional que se cierra creyendo que todo es blanco o negro es el que, o sea, pone su percepción personal por sobre lo que está pasando a la víctima. Y eso no está bien. Creo que en todo aspecto hay una amplia área gris que necesitamos hablar al respecto y necesitamos establecer ciertos parámetros. Algo que en mi proceso yo, por suerte, no tuve que lidiar con un embarazo, porque si no, otra historia sería. Pero al mismo tiempo es como que si no hay embarazo, entonces no hay estadísticas, porque tardé en denunciar 16 años. Entonces, no cuento como víctima ante el sistema de justicia o ante el Estado. No cuento porque no denuncié, y eso era lo que temía que pase si es que no denunciaba. O sea, eso es lo que me lleva a denunciar, porque necesitaba que por lo menos esté en estadística y que cuente lo que a mí me pasó. Porque es así, es como que lamentablemente tener que llegar al extremo de un embarazo para hacer saber que hubo abuso, hacer saber que es una víctima, hacer saber que es todo esto, y luego toparte con la pared que son algunos profesionales de la salud, de la justicia, en todo este proceso, o sea, no, por suerte no lo viví, pero quien lo está viviendo debe ser terrible. Y algo que pasa mucho es que aquí, en el proceso en el que viví, habían ciertos funcionarios, algunas funcionarias, que es más doloroso que sea una mujer, porque en teoría creerías que son un poco más empáticas o que te van a tratar de entender, pero a la final fue al revés. Algo que a mí me marcó mucho fue la trabajadora del entorno social, la que no ve su agenda,
que tuve que viajar un día antes para tener la cita con ella a las 7 de la mañana, y me dijo que no ve su agenda, entonces que... Y lo peor de todo es que esta señora no solamente no me atendió el día y la hora en la que se estaba agendado, me mandó esto como que yo no me presenté. O sea, ella mandó un informe de que yo no me presenté, y como yo no me presenté, me daban otra fecha. Que eso fue algo que me enojó más. Porque aparte que le tuve que buscar, y la señora, la única justificación que me dijo es que yo no veo mi agenda. De eso se tratan los personajes que estamos presentando en la campaña Secreto a Gritos. Cuando finalmente me atiende esta mujer, entró a la oficina y ella estaba hablando, no estaba hablando, estaba gritando con su compañera de al lado, hablando sobre si le pasa su pedido de Yambal, que ella era la última campaña y que ella ya se iba de vacaciones, enfrente de nosotros, enfrente de mí, enfrente de mi mamá. O sea, que ya estábamos en nuestra hora de cita, que fue tan difícil de conseguir con la mencionada señora. Y luego empieza a quejarse de un caso que tuvo esa mañana. Dicen, no, es que imagínate que me llaman 3 de la mañana a una guambra de 12 años. Con estas palabras, Brigitte, esto sí no es actuación, es lo que escuché. Y esta guambra viene y dice que el padrastro le ha estado tocando y llama a la policía. O sea, pero ella como que, ay, que a mí me tocó ir. Y yo creo que ha de ser que la guambra le quiere separar a la pareja porque no ha sido el papá. Ha sido pareja de la mamá. Entonces yo entré ahí escuchando eso, esta señora despoticando de una niña de 12 años, ya tildándole a la niña de lo peor. Dije, ¿qué me va a decir a mí? Me va a decir, ¿qué hace ahí sentada? Ya tiene 21 años, vaya, o sea, supérelo y ajá. Y hablando de cosméticos. Ya hablando de cosméticos. O sea, es como que digo, ok, no necesito que me creas, no seas empática, pero por lo menos respétame. Claro. Por lo menos respeta que estoy en tu oficina, respeta que es el horario en el que tuve que por poco rogarte para que me atiendas. Pero eso da paso al tema de la doble moral, porque estos personajes muy probablemente ya en su vida cotidiana, con sus familiares, si les pasara algo así, probablemente actuarían de otra manera, no criticarían, y en el supuesto caso que tuvieran un caso de embarazo producto de una violación, con certeza, creo yo que tomarían una decisión de apoyar un aborto en caso de violación, a pesar de las críticas, ¿no? Porque una crítica en relación que una niña de 12 años quiere separar a la pareja de su madre y no creerle que la están violentando sexualmente es realmente perverso, ¿no? Y es antiético, muy poco profesional, y da cuenta de que la calidad humana de esa persona es de lo peor. Entonces, en ese sentido, pues la doble moral es lo que prima en muchos de estos casos, ¿no? O sea, hemos visto comentarios, algunos comentarios en las redes sociales de que, bueno, si me pasara a mí, tal vez tomaría otra decisión, pero en general no estoy de acuerdo. Y fíjate que hay una investigación a nivel mundial, hicieron una investigación donde se hablaba de que el único aborto ético es el aborto que yo me hago. Y muchas de estas personas conservadoras, mujeres conservadoras, que eran activistas en contra del aborto, iban a abortar en los sitios en donde se hacían, en los países en donde es legal, porque resulta que el único aborto ético era el de ellas. Entonces, la doble moral es impresionante, ¿no? Pero es peor cuando está en los servidores públicos, que deben observar un respeto profundo y saber que estamos en un estado laico y actuar como profesionales, ¿no? Como profesionales, poniendo a la víctima en el centro, ¿sí? Procurando que la víctima tenga las respuestas adecuadas y esté encaminada a un proceso de reparación integral. Y claro, un poco en este podcast hemos querido abordar el tema de la institucionalidad, porque en las redes sociales también hemos recibido algunos comentarios en relación que, por ejemplo, en el caso del aborto,
que eso no debería darse y que una de las alternativas sería la adopción. O sea, la adopción sí es una alternativa, es una opción, ¿sí? Pero yo les preguntaría Sí. a esas personas cuántos hijos adoptados tienen. Por un lado. Y por otro lado, preguntarles si saben lo difícil que es, sobre todo para una mujer, dar un hijo en adopción. O sea, una mujer no es que cuando esté embarazada y quiere abortar producto de una violación está decidiendo entre entre una adopción y un aborto. Lo que esa mujer quiere es abortar, cuando esa es su decisión, ¿sí? No está pensando en que, tal vez debería ponerle una adopción. La adopción implica, y es perverso también plantear a una mujer que siga con el embarazo, con todos los riesgos que un embarazo conlleva, que dé a luz, que lo vea, y luego lo den adopción. Eso es muy cruel. Plantear eso es muy cruel. Habrá mujeres que digan, sí, bueno, eso lo hago, pero muchísimas mujeres violadas que han quedado embarazadas no quieren tener contacto con ese producto, ¿no? Y en ese sentido, yo rescato lo que tú dijiste en el podcast anterior. El aborto en caso de violación tiene un fin fundamental, que es desvincular a esa víctima del violador. Y el aborto lo posibilita, es desvincularla, porque lo otro es vincularla para toda la vida. Eso me gustó mucho de lo que tú dijiste en el podcast anterior, y me parece que es un tema central en el derecho a no maternar producto de una violación. No quiero ser madre producto de una violación. Peor estas niñas. Prácticamente fui su víctima y ahora soy la madre de su hijo. Exacto. O sea, que ese vínculo. Y es para toda la vida. Así literalmente es, muy cruel. Es para toda la vida. Eso es muy cruel, y en ese sentido yo creo que el tema de la adopción tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, someter a la víctima a todo el proceso que también, que por más que nos lo hayan romantizado, es traumático también, pues el embarazo puede llegar a ser traumático, el parto puede llegar a ser traumático. O sea, es como que, ok, ya sufriste el trauma de la violación, ahora otra vez y otra vez y otra vez y luego sepárate del bebé, ¿no? Que esa alternativa, pues bueno, lo podrán tener algunas mujeres con cierto grado de madurez, pero aquí estamos hablando de, en gran porcentaje, niñas y adolescentes. claro, o sea, obligar a una niña, por ejemplo, a que dé a luz vía vaginal. El año pasado dieron a luz como 1,200 por ahí. Imaginarse a una niña de 11, 12 años, todavía chiquita, muchas pujando para sacar el producto de la violación, desgarrándose la vagina, sangrando, o en una mesa de operaciones enfrentada a una cesárea, abierta totalmente. Eso es muy cruel, y si es que se puede incentivar y informar que se puede tomar una decisión en el sentido de interrumpir el embarazo, eso hay que hacerlo, porque el aborto por violación es legal. Además, justamente hablando sobre el tema del sistema de salud, que ahí lo podemos evidenciar, la violencia obstétrica existe. Existe la persona que, aún viendo a la niña de 12, 13 años, tenga el comentario de ¿para qué abriste las piernas? Y de hecho lo hacen, ¿no? Y de hecho lo hacen. Porque investigaciones han demostrado que las niñas violadas son culpabilizadas de la violación. Entonces piensan que algunas, porque han dado su consentimiento, son culpables. Algunas niñas pueden haber dicho sí, pero ¿en qué contexto dijeron que sí? Intimidadas, manipuladas, engañadas, seducidas. Ese consentimiento no sirve. Las niñas no saben lo que les va a pasar, no saben que la consecuencia de esa relación sexual, que es una violación, es un embarazo. No tienen idea que luego de ese embarazo se van a convertir en señoras y en mamás, porque las tratan de señoras. Y bueno, y su infancia, su niñez y su adolescencia se perdió, ¿no? Por eso hay una investigación, les invito a que la vean en la página web de Fundación Desafío, que se llama Vidas Robadas. Ahí están los testimonios de las niñas violadas por sus padres, violadas por sus familiares cercanos, por los padrastros, que las convirtieron en adultas y en señoras, ¿no? Ellas no tuvieron la oportunidad de decidir,
porque en ese tiempo que se hizo la investigación el aborto por violación no era legal. Ahora es legal, ¿no? Ahora pueden decidir. El tema es que hay que difundir que este derecho existe. Bueno, ¿quisieras añadir algo más en este? Claro, o sea, lo que me parece muy poco empático de todo este tipo de comentarios que dicen, no, pero es que qué culpa tiene el bebé y qué culpa, es como que no estamos hablando de eso, estamos hablando de la víctima que está en el centro de todo. Además, ¿qué tan fácil es adoptar un niño en el Ecuador? ¿Cómo funciona ese sistema? Porque veamos, el sistema de salud, vemos cómo trabaja en este caso, que hablamos de la revictimización, hablamos de la violencia obstétrica, o sea, las que deciden tenerlo no es que van a ir un camino de rosas, van a lidiar con el trauma que se puede generar durante el parto y con un sistema de salud que es poco empático, que les va a llamar señoras, que les va a culpar por abrir las piernas, que les va a generar otro tipo de problemas. Y bueno, al final veamos el sistema, o sea, cómo está el sistema de adopciones en el Ecuador y las personas que comentan, ¿cuántos hijos adoptivos tienen? Claro, yo pienso que aunque estuviera el sistema de adopciones bien, que no creo que sea tan fácil, Tampoco. aunque estuviera bien y sea perfecto, el tema es cómo se puede plantear, obligar a una mujer violada a dar un hijo en adopción. Es muy injusto. O sea, la mujer violada, la niña violada, la adolescente violada, la persona gestante violada tiene que tener derecho a decidir con todo el acompañamiento y la información posible. Y esa es la propuesta, esa es la consigna, y fue por eso que luchamos para que se despenalice el aborto en caso de violación. O sea, habrán mujeres que quieren continuar, pero hay muchísimas más que quieren interrumpir, quieren terminar con un embarazo que es violento, ¿sí? Que no fue consentido, esa relación sexual no fue consentida, y por lo tanto si hay una alternativa para parar ese sufrimiento, desvincular, como tú lo has dicho, a través del aborto a la víctima del violador en esa parte, porque la violación va a quedar inscrita en el cuerpo de la mujer para toda la vida. El aborto no va a desviolar a la mujer, el aborto va a iniciar un proceso de sanación. Y les digo esto con mucho énfasis porque nos han culpado al feminismo de que planteamos que el aborto desviola. Es una ridiculez y una barbaridad. ¿A quién se le ocurrió eso? Al feminismo no. Al feminismo no. La violación es algo que queda inscrita en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y de la persona violada. Un tocamiento, un manoseo no se olvida nunca. No se diga una penetración, una violación. Y eso es algo con lo que la mujer, la víctima, va a tener que lidiar el resto de su vida, con acompañamiento psicológico, social, para que pueda vivir y eso, que no le afecte. Y eso a las víctimas que tienen suerte y que tienen las posibilidades y el apoyo, porque un tratamiento psicológico, buscar tratamiento psicológico en el sistema de salud es complicado. Encontrar profesionales que no pongan sus criterios religiosos antes que el proceso que tienen que llevar es complicado. Y luego tú encontrar un proceso que de verdad te ayude y te sane también puede llegar a ser costoso. Entonces, hablando del tema de la reparación, es como que en ningún lado intentan de alguna manera que se repare el daño. Porque el abusador sigue viviendo escudado en la inoperancia de un sistema judicial que tiene tantos procesos, y tal vez aquí pecamos de ignorantes, de no saber cómo denunciar un abuso. O sea, entonces, ¿cuál sería la solución? Porque al final del día sigue siendo mi responsabilidad denunciar, mi responsabilidad entregar las pruebas, mi responsabilidad recordar detalles que le sirvan a la justicia para poder de alguna manera buscar algún tipo de justicia. Porque eso es algo que también me parece muy gracioso. Y me parece gracioso porque cuando yo conté que decía quiero denunciar, muchas personas me decían, ¿para qué? ¿Quieres venganza?
yo no quiero venganza. No quiero que le pase lo mismo que me pasó a mí. Lo que necesito es que se haga responsable de sus actos y que dejen de responsabilizarme a mí del abuso. Porque eso es lo que he vivido lidiando toda mi vida. Pero fíjate que la denuncia y terminar el proceso judicial, eso es muy reparador para la víctima y eso lo sabemos. La gente que trabaja en justicia lo ha dicho. Cuando la víctima de una violación recibe justicia, recibe la información de que el violador ha entrado a la cárcel y va a ser castigado, eso es sanador para la víctima. No lo llamamos venganza, es reparación. Es lo que el Estado debe hacer con una víctima, ¿no? Apoyarla hasta el final. Pero claro, eso es complicado, ¿no? Claro. Eso no sucede. Y justamente hay algunos comentarios, Vigi, no sé si los lograste ver, que decían, yo conozco de muchos casos en el que sí. se aprovechan de eso y conozco mucha gente inocente en la cárcel. Pues bueno, eso no es culpa ni de nosotros ni de la víctima. Es el mismo culpable, es el sistema judicial. Nos está fallando a ambos lados. Nos está fallando a las víctimas y si por ahí alguien se aprovecha de eso, pues le está fallando. Quien está fallando aquí es el sistema judicial, no la víctima por denunciar, no, que sí hayan casos de estos, pues puede haber, en el mundo hay un montón de cosas, pero quien debe garantizar que esto no suceda ni de un lado ni del otro sigue siendo la justicia. Pero es muy temerario decir que las mujeres mienten, ¿no? Para meter a un hombre en la cárcel. A una mujer no le resulta muy fácil ir a denunciar que alguien la ha violado. Claro, y aparte si no es verdad, o sea, es complicado. Bastante, o sea, si tú siendo víctima... A ti te resultó 16 años. 6 años. Te costó 16 años. Puede ser que haya alguien, no digo que no. Habrá alguien que tenga tal vez ese privilegio, ¿no? Hablemos también de que existe el tema de corrupción y habrá quien pueda hacerlo sin tener en cuenta. Pero eso no es lo común. Exactamente, pero será uno en cuántos casos. Y aún así, o sea, las personas que sí vivimos de esto, ¿cuánto nos ha costado lidiar con esta cosa? Y mi caso se archivó. O sea, mi caso no llegó a nada. Se archivó y fueron casi 3 meses en los que tuve que estar viajando. Porque yo puse la denuncia aquí en Fiscalía de Quito, me mandaron a Riobamba, me mandaron a Payatanga, me mandaron a todos lados y yo obviamente para que eso, o sea, poner mi grano de arena, poner lo que esperaba que se pudiera hacer algo, pues fui y estuve atrás de los funcionarios, todo eso y al final mi caso me llegó un correo, se archivó porque mi abusador no fue a declarar. Claro. Esas son las reguleadas, ¿no? Que se dice vulgarmente. Y a propósito de toda esta entramado, sí quisiéramos dar un mensaje en el caso de las víctimas de violación que quedan embarazadas, ¿sí? Como ustedes han escuchado, denunciar es muy complicado, es muy revictimizante, pero ahora las víctimas de violación que necesitan abortar porque esa ha sido su decisión, pues no tienen que llevar la denuncia, porque eso lo ha suspendido la Corte Constitucional, ha aceptado una medida cautelar temporal en donde ha suspendido los artículos de la ley que obligaban a las víctimas a llevar la denuncia, a llevar una declaración juramentada o a llevar un examen médico. Igualmente las niñas y las adolescentes que antes tenían que llevar el permiso de los padres para solicitar un aborto porque han sido violadas y quedaron embarazadas, y ya no necesitan ese permiso, ¿sí? Eso es muy importante que sepan, ¿no? Porque el aborto por violación es legal y tenía estos obstáculos, pero esos obstáculos se han solventado con estas medidas cautelares temporales que han sido interpuestas por organismos de mujeres, por organizaciones de mujeres, a los que la Corte Constitucional hizo caso y dijo, sí, esto es injusto. En ningún país se pide denuncia cuando una mujer violada llega a solicitar un aborto. Y si es que hay casos de servicios de salud en el Ecuador que están pidiendo denuncia porque nos dijeron que sí piden denuncia, pues a esos servicios de salud hay que denunciarlos. A ellos hay que denunciarlos, ¿sí? Porque están obstaculizando el ejercicio de un derecho. Bueno, ¿quisieras añadir algo más, Dani? Yo creo que ha sido
muy productivo este podcast. Porque así, bueno, nada más que decirles que tenemos derechos, que podemos exigir nuestros derechos y que es importante hablar al respecto y mostrar a estos también, a esta cara de la historia que son los funcionarios, porque sin ellos, o sea, ellos son parte de que este proceso sea reparador o se quede en la impunidad. Porque como les puedo contar desde mi experiencia y aparte de ver también a otras personas que estaban en el mismo lugar que yo, habían madres con sus hijas discapacitadas en la fiscalía esperando horas a que un funcionario se digne en revisar su agenda y saber que tenía cita con ellas. Saber que esto no puede ser solo una lucha de una persona, porque es David contra Goliat, es irte contra las olas y es muy cansado. Creo que todos tenemos esta posición de poder exigir nuestros derechos, de poder exigir que las personas hagan su trabajo y hagan bien su trabajo para que quede constancia, porque a la final algo que yo no quería era que no cuente lo que a mí me pasó. Por eso decidí denunciar. Claro. Y me di cuenta pues de todo lo que sucede cuando denuncias y de todas las personas con las que te topas. Y si hay personas que están en el sistema judicial, en el sistema de salud, que están viendo el podcast, entiendan que es importante la empatía para con las otras personas. Si bien es cierto, como les comentaba, quizás en la fiscalía reciben 20 denuncias al día y tal vez están desensibilizando al respecto, pero para la persona que entra y que le costó muchísimo llegar a la instancia de poner una denuncia, es su primera denuncia, es la primera vez que está lidiando con todo eso y no necesita a alguien que está pues muy metido en sí mismo y en sus cosas y pensando en sus vacaciones y en su pedido de Yambal, sino más bien necesita una persona que esté dispuesta a hacer su trabajo. Así es. Muchas gracias, Dani, por todo lo que has dicho y lo que nos has compartido. Les invitamos a que nos sigan en las redes sociales, sigan la campaña Un Secreto a Gritos, pongan sus comentarios, cualquiera que sea, y visiten las redes sociales de la Fundación, las de Dani también, y pues nos vemos en el próximo podcast. Sí, también recordarles que para las personas que nos han escrito, que quieren también contar sus historias, hay un espacio de Tu Historia Cuenta, donde vamos a poder también compartir esto que es muy importante. Estamos muy felices y personalmente para mí es algo muy bueno que a través de alzar tu voz, mi voz en este caso, otras personas se animen a hacerlo. Así que si quieres contarnos tu historia con Fundación Desafío, quieres contarnos también si tal vez tuviste alguna experiencia como la mía en el sistema judicial, son bienvenidas todas las historias que podamos seguir replicando, porque esto es importante hablar al respecto. Es importante darnos cuenta de que hay un problema y de hecho justamente estos videos que estamos sacando de la campaña específicamente con el abogado y con el médico es para dar a conocer este tipo de profesionales que lamentablemente encontramos en el sistema judicial. Así que muchísimas gracias por todo el apoyo que hemos estado recibiendo. Aún nos quedan 2 podcasts más, así que tienen que estar muy atentos. Nos encantaría también saber qué piensan, qué les gusta, qué opinan al respecto, ¿sí? Y Tu Historia Cuenta, compártenos la historia. Nos vemos en el próximo podcast.